el podcast de Geografía Infinita. Hola a todos, recibid un saludo de Gonzalo Prieto. Este es nuestro primer podcast de este año 2021. Se nos ha echado un poquito el tiempo encima y ya estamos casi en febrero, pero bueno, aún así arrancamos este año y lo hacemos hablando de una gran iniciativa de aventuras literarias que tiene como telón de fondo los mapas sobre obras literarias. Vamos a hablar con Daniel Castillo, que es uno de sus promotores, pero antes de charlar con él vamos a repasar algunos de los temas que hemos ido tocando en estas últimas semanas en nuestra web en geografiainfinita.com. Como no, hemos dedicado una cobertura especial a Filomena y a la gran nevada que dejó tras de sí, grandes cantidades de nieve, inéditas en muchos casos, en este mes de enero. Hemos publicado hasta 7 artículos sobre el tema y hemos enviado también un boletín, una newsletter especial sobre el tema. Por cierto, que si quieres suscribirte a las newsletters de Geografía Infinita para recibir toda la actualidad de la web una vez a la semana, puedes hacerlo entrando en geografiainfinita.com. En el menú encontrarás un apartado newsletter y ahí podrás meter tu mail y tu nombre y empezar a recibir esas newsletters con todos los temas semanales de Geografía Infinita. En este tiempo nos hemos acercado también a una serie de mapas realizados en 3D sobre la base de mapas antiguos, una auténtica preciosidad, y también a un mapa geológico de España del siglo XIX, el de Federico Botella y Hornos, un mapa que nos ha llamado mucho la atención y que tiene una interesante historia detrás, uno de los primeros mapas geológicos detallados de España. Hemos querido profundizar en la historia de la ciudad autónoma de Ceuta, además, y siguiendo con nuestros artículos de divulgación cartográfica, hemos hablado de las 3 elecciones que condicionan de alguna manera la elaboración de todo mapa. Estas 3 elecciones son la proyección, la orientación y la elección del centro. Al hilo del cambio de altura oficial del Everest, que ha ocurrido también recientemente, nos hemos acercado a ese techo del mundo para comprender mejor sus implicaciones geopolíticas. También hemos buceado, como nos gusta, en la historia del mapa, en este caso de Ecuador, y nos hemos fijado en los viajes de Zheng He, el gran navegante chino por antonomasia. Y nuestros últimos temas han tratado sobre un gran buscador online de mapas, muy útil para todos aquellos a los que os gustan los mapas. También hemos hablado sobre la enseñanza de la geografía en los colegios. En este caso hemos charlado con estudiantes para conocer sus impresiones sobre cómo se enseña geografía, y también hemos hablado sobre el rico y variado relieve de México, en el que es de momento nuestro último y más reciente artículo. Sin duda, menú completo el que hemos tenido estas semanas en geografiainfinita.com. Entra en nuestra web para descubrir y disfrutar de todos esos temas si aún no lo has hecho. Y ahora sí, abrimos nuevo capítulo de este podcast, del podcast de Geografía Infinita, para hablar de aventuras literarias. Como os anticipábamos, una mezcla entre mapas y literatura en una de esas sumas que aquí tanto nos atraen. Aventuras Literarias está formada por Daniel Castillo y Mónica Vacas. Juntos han puesto en marcha esta iniciativa que cartografía e ilustra las ciudades y los mapas en los que transcurre la acción de varias novelas. ¿Y qué es un mapa literario? Ellos mismos lo definen como una experiencia lectora. Se trata de una forma diferente de adentrarse en la lectura de los clásicos, en la que los espacios donde se sitúa la trama
cobran un papel fundamental. Para hablar de aventuras literarias, hoy hemos invitado a nuestros micrófonos a Daniel Castillo, la mitad de aventuras literarias. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muy bien. Sí, soy la mitad junto la otra mitad es Mónica Vacas, que entre los dos somos los inconscientes un poco que llevamos adelante el proyecto. Bueno, lo primero de todo es pues saber un poco cómo surge esta idea, ¿no? De aventuras literarias, de hacer estos mapas literarios. Bueno, pues realmente surge un poco a base de ensayo y error. Uh-huh. A ver, el proyecto el año que viene cumplimos 10 años de proyecto, aunque como edición con los mapas a los que te refieres en mapas literarios, llevamos 7 años. En principio la idea surgió como una página web que a través de una plantilla tipo Google Maps localizaba lugares literarios en todo el mundo, siempre basándonos, eso sí lo teníamos muy claro desde el principio, Sí. en clásicos del 19, de la literatura de aventuras, un Uh-huh. poco. Y esa página web poco a poco fue creciendo, fue encontrando sitio y un buen día nos decidimos a empezar profesionalmente, primero con un proyecto para el Principado de Asturias, de un mapa literario, mismo concepto pero llevado a Asturias y con escritores de allí, que es de donde somos los dos que Sí. formamos Aventuras, y un poco esa gestión cultural y demás. El verano siguiente se transformó en querer hacer un objeto en papel, una edición limitada, un tipo de edición de arte con El hombre que pudo reinar de Rudyard Kipling, y ahí empezó la edición. Poco a poco se fue puliendo el formato, fuimos ensayando cosas, cambiando, hasta dar con un formato que es muy parecido al actual de carpeta con el mapa dentro y sobre todo con la parte web, que seguía siempre viva. La idea inicial era juntar un objeto físico en papel atractivo con cartográfico, con un mapa de época reproducido a un buen tamaño, con las herramientas de geolocalización a través de una web y todo montado a partir de una base literaria, todo partiendo de un libro. Uh-huh. Entonces, o sea, el libro es el origen, digamos, de ese mapa, ¿no? ¿Y cómo elegís el mapa en cuestión? O sea, el primero es este que nos contabas, pero ¿cómo después Sí. habéis ido eligiendo los mapas? ¿Ha sido porque eran libros de aventuras? ¿Habéis Bueno, elegido luego otras temáticas? Sí. sí, hemos poco a poco, digo, precisamente somos dos personas con gustos literarios similares, pero un poco distintos. A mí me gusta más la parte de aventuras, por Uh-huh. citar algunos de los mapas, yo soy la parte de la Vuelta al Mundo de 80 días, Sherlock Holmes, eh, ahora Jack el Destripador, por ejemplo, que acabamos de sacar uno, Uh-huh. y mi compañera Mónica es un poco más esa parte de novelón del 19, de Galdós, La Regenta, Jane Austen. Entonces, poco a poco los proyectos se van alternando entre los gustos de uno y de otro. También, evidentemente, desde que nos dedicamos profesionalmente como editorial a esto, también Uh-huh. buscas un título comercial. No puedes hacer títulos muy disparatados, sobre todo de momento vamos poco a poco creciendo en el Uh-huh. catálogo y además cada mapa nos lleva unos entre 4 y 6 meses de trabajo, sobre cinco Uh-huh. meses de media, y evidentemente hay que pensarse muy bien la opción a la que vas a dedicar esos 5 meses de trabajo para que sea algo productivo. Uh-huh. El primero fue Kafiristán con Kipling, porque ese es mío, es el primer proyecto, porque es una gran novela de aventuras y está muy en la fundación del concepto de aventuras literarias como unas obras de un poco de recuperación, de recuperar eso cuando lees las novelas en una edad eh, de 12 años y te trasladas a ese mundo y empiezas a pensar en un mapa y Sí. ese efecto que tienen los mapas de colocar el dedo encima y empezar a recorrerlos y todo eso, y que te alejan totalmente. Tú cuando ves El hombre que pudo reinar, no piensas en el colonialismo, es una novela de aventuras. Te aíslas un poco igual de esos contextos geopolíticos y demás, que luego ya de mayor te resulta más difícil a veces abstraerte de ellos.
y queríamos recuperar eso a través de esos objetos bellos y en los que te imbuyes dentro del mapa y te pierdes. Ujú. Porque la estética tiene un papel también muy importante, ¿no? En esos mapas. El cómo Sí, trabajáis un poco la parte, digamos, más artística, ¿no? sí, a ver, nosotros lo que hacemos básicamente, una vez elegido el autor del proyecto, que evidentemente tiene que tener una relación Ujú. geográfica clara, leemos las novelas. Las leemos en un proceso en el cual generamos bases de datos, no solo de lugares geográficos que se citan en ellas, sino Sí. también de otras materias. Por ejemplo, en el caso del mapa de Sherlock Holmes, por detrás vienen todos los libros que se citan, todas las referencias musicales. Tratamos un poco de tocar todo ese material Ujú. y con eso formamos esas bases de datos. Y luego lo siguiente es buscar un mapa de época que se corresponda con la época en la que transcurre la historia. Y ese mapa además también procuramos que estéticamente se acerque algo al concepto que trata de transmitir el libro. Por Sí. ejemplo, hablando de Sherlock Holmes, pues nuestro mapa es un mapa bastante oscuro, bastante sucio, que transmite un poco ese mundo del crimen, esa niebla, ese donde se mueve Sherlock. Sin embargo, tenemos también un mapa de Londres con Jane Austen, que es un mapa muy limpio, muy blanco, lleno de zonas verdes, Ujú. que corresponde a la época, pero que también sea luminoso, un poco más con lo que representa un poco en La la estética. atmósfera de... Y luego la Ujú. atmósfera, sí. Y luego Ujú. a ese mapa inicial lo cuadramos en nuestro formato, que es 70-100. Ujú. eh, si hay que cortarle, añadirle, retocarle los bordes, le hacemos el lettering para que contenga pues el de Sherlock, el Doctor Watson, el de Jane Austen pone el nombre de Jane Austen, el último que hemos hecho, Valle Inclán, pues pone abajo trazado según Luces de Bohemia, siempre respetando un poco letterings antiguos Ujú. y ya pasamos a intervenir el propio mapa, cambiando nombres de calles, retrasando algunas zonas. Por ejemplo, va a salir ahora Los Miserables, que hay un momento en la novela en que el protagonista Jean Valjean huye hacia un lugar y acaba en un convento que se llama el Petit Picpus, y esa parte de la novela es ficticia. Entonces lo Sí. que hemos cogido es una zona del mapa, porque hay un momento que cruza el Sena en un determinado punto y empieza a relatar cómo es esa área, pero esa zona no existe y hemos trazado toda esa zona que él dice sobre el mapa retocándolo. Ujú. Y es un poco la intervención que hacemos gráfica y siempre valorando una condición estética. Y luego ya una vez trazado esa cara del mapa, el siguiente paso es lo que es la trasera del mapa, el reverso, conseguir meter todos esos datos de las bases de datos que hablábamos antes, Ujú. de contenido, maquetarlos también con un atractivo estético, añadiendo una vista de pájaro, mapas auxiliares, un poco lo que Ujú. corresponde, a que al final sea un objeto. Tenemos muy claro que en la edición actual eh, creemos que va hacia el objeto. Es un poco, el mundo editorial está sufriendo un poco la evolución del que sufrió el mundo del disco en su momento, de la música. Cuando salió el CD y demás, Sí. pues acabó banda y ahora la gente que compra vinilos de 180 gramos, ediciones especiales, con cajas de unos, pues en el mundo editorial vamos un poco Sí, hacia el hacia ese mismo tipo de coleccionismo un producto. poco, hacia... Sí. Sí, Sí. sí, buscando un poco eso. Sí, el paralelismo con el mundo de la música, desgraciadamente, es como muy claro, porque el mundo de la música, hay un libro de David Byrne, de los Talking Heads, Ujú. que habla sobre precisamente este tema de la historia de las diferentes formas de la música, y cuando habla de la música hacia atrás, él cuenta cómo en los 60 70 había productores de música que buscaban artistas, los producían, se buscaba ese genio, y como poco a poco las discográficas en los 80 fueron deshaciéndose de esos productores y empezaron a coger los puestos directivos gente que se preocupaba más del dinero. Y eso fue lo que Ujú. desembocó en el CD, en la búsqueda y tal. En el mundo editorial tal vez estamos un poco pasando por eso. Hay mucha edición independiente, mucho pequeño editor que cuida mucho lo suyo, pero en general la industria grande está tendiendo a buscar más el superventas que el cuidado en la edición. Y Ujú. especialmente en España, que es un país en el que curiosamente no hay ediciones de clásicos
eh, muy cuidadas. Ujú. O sea, tú vas a Inglaterra, entras en un momento y normalmente siempre tienes a mano derecha o a mano izquierda, según entras, una gran mesa en la que tienes Sherlock Holmes, Jane Austen, Edgar Allan Poe, un montón de autores clásicos con ediciones ilustradas, grandes, anotadas. Tienes un montón de material para elegir. Es difícil encontrar en España una edición atractiva de Galdós, Sí, 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 más totalmente. allá de, más allá de las cosas académicas, que las anotaciones son para filólogos, entre comillas, Sí, es bastante una rebuscadas. edición cuidada, trabajada, sí, Mm. estéticamente Pero atractiva. Mm. entonces nosotros buscábamos un poco, todos nuestros mapas incluyen la edición digital del libro, que, porque evidentemente en papel es un proyecto que sería inviable de hacer. Claro, Vale, sí, entonces sí, te buscamos que el sale. mapa sea Sí. ese objeto que te llevas, pero sabes que allí tienes anclado toda la literatura, todas las novelas de Galdós, todas las novelas de Jane Austen, todo Luces de Bohemia, y la edición del EPUB un poco cuidada y que puedas consultar, pero siempre tienes un objeto atractivo y es un poco el punto que nosotros Ajá. buscamos con aventuras. O sea, es como un punto de partida, ¿no? Digamos, el mapa que te invita a pasear por las novelas de determinado autor, ¿no? Sería un poco como Sí, claro, está nosotros concebido, ¿no? como el mapa es de época, te va a permitir entender muy bien, pues bueno, ahora yo estaba trabajando justamente rematando una cosa sobre Luces de Bohemia en la web, pues Mm. te permite seguir la ruta que realiza Max Estrella por la noche sobre un mapa del Madrid de 1909, que es cuando está ambientada, que tiene variaciones sobre la planta actual y además te permite seguirlo. ¿Qué proporcionamos nosotros? El mapa desplegable en papel, la trasera en la que te damos todas las localizaciones explicadas, dónde están, qué significa en el Madrid actual, si existe, si no existe, si está demolido, si cambió de nombre, un breve contexto histórico, el trocito del libro en el que se habla del lugar, pero luego te Ujú. damos una página web con todo montado sobre una plantilla de Open Maps en la que ir pulsando cada localización y viendo las fotos de época del lugar, leyendo el fragmento que se desarrolla allí, el trazado, y además tienes una pestañita para descargar la novela, Mm. o la novela o obra de teatro, Sí. O y sea que poder es leerla. una Es experiencia un, completa, sí. Es una manera de leer las mm, obras pues integral, ¿no? O sí, sea, sí, sí. sí, sí, Y yo entiendo que la parte de edición digital, por ejemplo, es algo que es un poco más, eh, lo hacemos por un poco, a veces como a trabajo perdido, entre comillas, porque sabemos que mucha gente prefiere leer el papel. Pero sí que es muy fácil de las obras que nosotros trabajamos conseguir ediciones de bolsillo, de papel, y hay mucha gente que sabemos que lo lee a través de ahí, pero tiene el mapa al lado para ayudarse a entender un poco, un poco esa ciudad. Por ejemplo, tenemos un mapa de Oviedo, de Vetusta, de Clarín. Claro, es ujú. una ciudad que estamos hablando de finales del siglo XIX, es prácticamente casi un pueblo grande. Claro, eso comparado con el Oviedo actual te gira la cabeza totalmente cuando ves el mapa Claro. y entiendes mucho del comportamiento de los personajes, de en qué entorno se están moviendo. O por ejemplo, en el caso de Galdós, en Madrid, que es la gente de Madrid lo sabe, y cuando llegas a Cuatro Caminos hoy en día es prácticamente centro, está Ujú. muy cerca de tal, pero eso en nuestro mapa ya está, hay que pasar los depósitos de agua, un montón de cementerios y está ya más allá del descampado y era una zona de una barriada de gente humilde, tal. Entonces, claro, Sí, la cuando zona lo ves en un mapa de y bellas vistas y tal, ¿no? claro, Sí. ves todo ese descampado para llegar allí, entiendes cuando el prestamista de la novela de Torquemada, el protagonista, Sí, sí. va hasta allí a ver a la que va a ser su futura mujer y te describe el miedo que pasa un poco atravesando esa zona, Claro, que hoy en que ahora día, claro, está dices a toda alguien urbanizada, pero entonces era, sí, no había claro, nada, que le ¿no? dices a alguien que ir desde la altura del Caixa Forum hasta Cuatro Caminos y pasar miedo es como, bueno, ¿de qué me estás hablando? Y de cementerios no. Entonces, verlo en un mapa te ayuda a reforzar Sí, 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 sí. Porque, ese contexto. ¿cuánto tienen las novelas de geografía detrás? O sea, casi todas las, bueno,
la acción generalmente pasa en un sitio, ¿no? Y ese sitio puede ser real o imaginario, Sí. ¿no? Entiendo que en mucha parte real. ¿Cuánto tienen las novelas de geografía o de Bueno, geográficas? cuando empezamos a hablar, yo me refería a que hacemos el 19, también nos hemos adentrado un poco en el 20, llegando a Poeta en Nueva York o este Luces de Bohemia, que es principios del siglo XX. ¿Por qué el 19? Porque el 19 es un momento en el que los escritores están descubriendo el mundo. A la raíz de la máquina de vapor se empieza a viajar y entonces las novelas tienden a ser muy descriptivas de los lugares. Porque tenía, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Verne. Julio Verne era un escritor de bestseller Ujú. y trabajaba como un oficinista con un sistema arreglado que juntaba dos cosas. Todos los boletines a los que estaba, boletines y primeras revistas científicas de la época a las que estaba suscrito y en la que podía leer de los inventos que se estaban haciendo y buscaba cuáles eran más atractivos para sus lectores, con la posibilidad de describir los lugares del mundo a los que ya había alguna posibilidad de ir a través del tren, de la máquina de vapor, de los barcos. Entonces, ese 19 es muy rico en descripciones y en lugares. Luego ya el propio escritor se documenta Ujú. y los escritores, mm, a ver, generalmente no inventan mucho. Por Ujú. ejemplo, yendo a Julio Verne, cuando él describe los pueblecitos de la India que pasan en la Vuelta Sí, al Mundo en 80 días, cuando te pones a ello, te pones con las materias actuales, es imposible. sí, encontrarlos, ¿A dónde ¿no? vamos? Nos vamos a un atlas francés y encontramos el atlas francés en el que él se documenta y en el que están esos poblados. Ujú. Por tanto, sí existen. Cuando hicimos el hombre que pudo reinar en Escafilistán, eso Ujú. es como la parte de Afganistán, ahí que era justo donde los rusos chocaban con el imperio inglés y había la gran tensión en la época, el gran juego. Sí. Y, y él describe, claro, Kipling vivió allí, nació allí y vivió allí. Cuando describe lugares de ese sitio, tú crees que se los está inventando, esos lugares remotos, hasta que encuentras, como encontramos, un mapa militar ruso en el que están los nombres de esos lugares. Siempre hay uno o dos nombres inventados, pero la mayoría de los sitios están referenciados allí. Y todo eso es es un poco la labor de buscar en la documentación, o cómo se documentó el escritor para hacerlo. Por ejemplo, yendo a algo más reciente, hicimos un trabajo para la revista Altair sobre los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Ujú. Roberto Bolaño, toda la parte del distrito de Sonora que traza en esa novela, la traza a partir del mapa que trazó el padre de un amigo suyo, que hay un libro sobre los distritos de Sonora. Y cuando ese mapa y en ese libro el autor comete una errata sobre el nombre de un sitio, el novelista Bolaño lleva la misma errata cuando habla del sitio en la novela, porque se está documentando La cosa es encontrar esos mapas. Claro. Mapas que a veces no son atractivos y lo que hacemos nosotros es buscar un mapa atractivo y que tenga un poco el espíritu del libro y transformarlo retocándole los nombres, retocándole lo que corresponda para eso. Pero los autores, entre comillas, no inventan nada. Siempre tiendes a buscar algo real, por lo menos en esta literatura en la que nos Sí, movemos. Eh, la literatura del siglo XIX, siglo XX. mm, Sí. Porque bueno, luego sí, hay otras, no sé si hablamos de Utopía, de la Isla del Tesoro, ¿no? O sea, sí que hay algunas en las que el referente sí, bueno, imaginario... justamente, Sí. justamente la isla del Tesoro es un caso curioso porque Stevenson lo primero que hace Sí, es un al mapa. plantearse la isla del Tesoro Mm. es un mapa Sí, que le sí, dibuja sí. a su Para a su poder, sobre- sí, sí, para empezar a poder figurarse la... Sí, a partir del mapa mapa, construye la historia, ¿no? Digamos, sí, o sea, imagina mapa a que, partir de... adjuntó con la primera edición de la que iba, o sea, con las Mm, galeras para el editor y se perdió y hubo que redibujar un mapa, mm, con lo cual el que se conserva no es el de... Pero bueno, justamente ese sí. Hombre, sí, pero siempre vamos, hay lugares sí, sí. imaginarios. Siempre hay lugares Pero es como... imaginarios, pero es verdad que la literatura da mucho pie a basarla Mm, y especialmente la realista, en un escenario, ¿no? Real y que además comprobáis vosotros que se corresponde
Vamos, letra por Mm. letra, ¿no? Punto por punto, ubicación por ubicación, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, y siempre te puede quedar alguna que no encaje, pero ahí nos acogemos a John Ford y, como decía él en El hombre que mató a Liberty Balance, entre la realidad y la leyenda prima la leyenda. Sí. Pues Siempre, sí, pero sí, muy sí. Y pocas, más hablando de muy, literatura. sí, Eh, muy pocas veces hay que recurrir a la leyenda. Ya te digo que en sí, sí, general que la realidad normalmente hay un es. trasfondo real. Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo os lleva este trabajo? Porque cogéis una obra, un autor, bueno, ¿y cuánto tiempo estáis indagando en todas esas fuentes que nos mencionabas, que algunas veo complicadas de acceder, ¿no? Sí, pues entre 4 y 6 meses. Mm, Y eso ahora que tenemos una forma de hacer, procedimientos ya adquiridos y aprendidos y que, por ejemplo, trabajamos muchas veces sobre ciudades sobre las que ya hemos trabajado, como es el caso de Londres, y ya empiezas a controlar. Muchas veces es como, creo que me sí. movería mejor en el Londres de Sí, 1890 que en de el Jack el actual. Destripador, sí, sí. Sí, claro, mucha gente nos pregunta, ¿y viajáis a los sitios? Y no viajamos a los sitios para Claro, trazar los en mapas el tiempo, ¿no? porque nuestro mapa sale del libro, Claro, no claro, es que sale de la tendrías que realidad. viajar en el tiempo, además, para poder trazar Claro, ese mapa. Vamos, que si viajas a Londres actual, hombre, sí, sí, algunos sitios estarán todavía. viajamos a posteriori ya un poco como ocio y también porque en la Claro, página claro. web que adjuntamos solemos ofrecer fotos del estado actual y alguna vez Sí, tienes, o sea, pero intentas eso ya es documentarte en más ese sentido. buscar las diferencias, ¿no? O sea. Sí, pero es un poco a posteriori. Profundizar. Trazamos y tardamos esos 4 meses, hasta a veces hasta 6, que es pues la lectura concienzuda, la generación de las bases de datos, la búsqueda del mapa hasta que encuentras el mapa que quieres. Por ejemplo, con García Lorca en Nueva York, Ajá. un mapa de 1929 de Nueva York. Pues tienes muchísimos para elegir y muchos atractivos, pero de repente te levantas un día y dices, espera un momento, a ver, Lorca en Nueva York él va a estudiar a Columbia, a la universidad, Sí. inglés, y es donde está durmiendo gran parte de su estancia allí y tal. Ostras, ¿será posible que la Universidad de Columbia en 1929 editara un mapa? Y entonces Y das con pues él. sí, te sale que sí, lo encuentras en un anticuario en Nueva York, le pides a un amigo que te lo, que te lo vaya a Joder. comprar allí, que te lo mande por correo, eh, Os esas lo cosas. pasáis pipa, Pero, vamos. pero eso ya ese ha sido el caso como más raro de repente tal. Pero sí, normalmente y una vez tienes eso, pues luego ya escanea, monta, remonta, adáptalo al formato, métele las horas de Photoshop, que a veces son centenares de horas, Mm. depende un poco de todo lo que haya que hacerle y lo que se complique, y planifica y maqueta la parte de atrás. Y cuando ya crees que todo el trabajo está acabado, es cuando dices, ¿qué es lo que me quedó pendiente? Vamos a meterlo todo en una web. Jo. Sí, sí. Que tampoco es tarea menor, claro, desde luego. Claro, Bueno, además pues. lo que digo, somos dos y entre los dos hacemos todos esos trabajos prácticamente, Mm, salvo la corrección de textos que lo externalizamos por razón evidente. El ujú. resto del trabajo sale poco a poco y bueno, la verdad es que es divertido que en la oficina cada 4 o 5 meses pues se convierte en un lugar diferente y en un tiempo diferente Sí, a sería. base de Sí, sí, libros, sí. desplegables y todo. Sería divertido ver esa oficina en función de cada autor, ¿no? ¿La Sí. tenéis en fotos o la? No, la verdad es que le hacemos pocas fotos porque tenemos mucho desplegable y tal. Si, por ejemplo, si Ya. ha sido, antes que hablas del destripador, ese ha sido un trabajo complicado porque además la oficina está en la planta baja de nuestra casa y Mm. tenemos un niño y claro, la documentación del destripador era como esconde, que si entra en la oficina no vea Claro, que nada. no vea nada. Porque que eso, por ejemplo, lo tuvimos muy claro cuando trazamos el mapa. Eso condicionó un poco nuestro mapa y decidimos tomarlo por el lado cartográfico. Es Mm, decir, en la web sí hay fotos más o menos escabrosas o con el potencial que tiene la historia y todo el material que hay cosas desagradables incluso de ver, pero bueno, queríamos, eso lo metimos todo al digital y en un apartado concreto
que para acceder hay que saber, te lo advertimos y demás, y decidimos basar todo nuestro trabajo puramente en cartografía, en mapas y vistas de los sitios, de los crímenes, de Whitechapel y demás. Pues son decisiones que también, o sea, cada proyecto se va adaptando un poco a Sí, la propia sí. condición, y al final, al llevarnos tanto tiempo, el proyecto es un poco una forma de vida. Mm. Cada uno va saliendo poco a poco. Sí, sí, total. Y bueno, imagino que te acabas metiendo, acabas siendo un poco, pues, el escritor, ¿no? En cierta medida, o sea, que te acabas metiendo en su piel, ¿no? Y en Sí, cómo lo imaginaba, cómo lo pensaba en su cabeza, de algún modo, ¿no? O sea, de tanto, desde sí, una perspectiva sí, más de las localizaciones, pero sí. sí. Nosotros muchas veces cuando pensamos en eso y lo comentamos, hablamos del final de Fahrenheit 451 de Bradbury, en Ujú. que los personajes, como se queman los libros, las personas acaban memorizando los libros y convirtiéndose en el libro, y al final los personajes son, ese que va por allí es Quijote, ese que va por allí es Hamlet, y esa persona que se sabe de memoria el libro. Y lo nuestro es un poco parecido, al final del proceso no sabemos muy de memoria el libro Sí, sí, y, sí. y los entresijos y Sí, tal. os podéis Hicimos un pasear, ensayo sí, por el sobre, libro. sí, hicimos un par de libros de ensayo, uno sobre Paul Auster y Nueva York, y la trilogía de Nueva York, y otro sobre Rayuela. Ujú. Y el de Rayuela, por ejemplo, hice yo la parte de documentación, me llevó 8 meses largos y me leí la obra como 14 15 veces. Y Rayuela Joder. está es un collage. O sea, lo que hace Cortázar es saquear citas y fragmentos de todos sitios y pegarlos y transformarlos. Y llega un momento cuando te lo lees tantas veces que eres capaz de pillarle cuando es suyo el pegamento que le aporta y cuando está cogiendo algo de otro sitio, aunque no lo identifique y no lo cite él. Y entonces te Ujú. empiezas a buscar y a buscar. Y dale, hicimos un gran diccionario y con todas las fuentes y todas las citas identificadas y cosas que él incluso oculta y que buscando y descubriendo citas. Al final sí, es un trabajo un poco obsesivo a veces, Sí, sí, pero bueno, es lo que nos muy gusta interesante, y la verdad es sí. que lo disfrutamos. Sí, sí, es un... Vamos, a mí me parece un trabajo precioso. ¿Qué próximos proyectos tenéis ahora mismo en mente? Pues, Que se puedan pues ahora contar. mismo sí, a ver, estamos justo en un periodo de cambio, en el sentido de que teníamos la carpeta, el packaging con un formato hasta ahora y le acabamos de empezar el lanzamiento del nuevo formato en el cual todos los mapas son un poco colección. Se parecen todas las carpetas, tienen un diseño conjunto y Mm. también el año que viene cumplimos 10 años. Entonces vamos a ir repescando los títulos que ya tenemos en esas carpetas nuevas y sacando novedades. Pues hemos sacado ahora, repescado el Sherlock Holmes y hemos sacado el Destripador nuevo. Mm. Acabamos de repescar Galdós en Madrid y sacado Valle Inclán Luces de Bohemia. Y sacaremos ahora una última novedad, Los Miserables. Nuestro Mm. ritmo de novedades es 3 al año o así. Lo que pasa es que justamente entre este año y el que viene, con las repescas y demás, va a haber más. El arranque del año que viene lo tenemos bastante claro y es en el que estamos empezando a trabajar justamente ahora y es Marineda con Emilia Pardo Bazán. Es Mm. un plano de Coruña, pero Sí. transformado como ella lo transforma en la tribuna. Es una autora que nos apetece mucho y que nos gusta. Y además en nuestro catálogo es difícil meter autoras. Y siempre que podemos intentamos empujar, porque al trabajar 19 se complica a veces un Sí. poco encontrar ese componente, ¿no? Y con la Pardo tenemos muchas ganas. Y ese es el lanzamiento inicial del año que viene. Y luego ya repescar por fin el Kafiristán de Kipling del hombre que pudo reinar, que realmente solo sacamos hace 8 años, yo creo, en una edición limitada de 300. Repescarlo al formato nuevo, ampliando
y demás. Ujú. Bueno, pues Y ya tenéis, llevamos tenéis mucho poco a trabajo poco. por delante, pero De momento muy... tenemos que quitar París de encima de la mesa y empezar a poner La Coruña. Sí. Es lo que, en lo que estamos ahora, cambiando París por La Coruña. ¿Cuántos lleváis en total? ¿Me decías unos 3 al año, 10 años, 30 más o menos? ¿O...? No, con la edición llevamos 8, ¿qué va? En estos 8 años llevamos, creo que son 13, me parece que tenemos ahora Ah, mismo. vale, 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 vale. Vale, vale. No, porque al principio íbamos más lentos, Sí, claro. hacía, O sea, el ritmo de 3 al y año lo tenéis ya cogido ahora, digamos, ¿no? O sea, que al principio os costaba no, y más. tampoco lo tenemos nos pillas justamente en 3 al año, entre este año y el que viene. Van a ser 3 y Ujú, 3. El siguiente año posiblemente ya bajemos a 2 porque estamos con repesca, o sea, hemos tirado, el año pasado solo sacamos, pensaba que el año pasado solo sacamos uno, ujú, ujú, porque era justo el cambio, queríamos hacer el cambio de packaging, de carpetas y demás, y entonces tomamos un poco de aire para ujú, cambiar, pero seguimos trabajando igual. Calcula, si nos llevan 4 o 5 meses, conseguir 3 en un año es como el tope de estar muy engrasado y que ningún proyecto se atraviese, que ujú. de vez en cuando hay proyectos más sencillos y hay otros proyectos que son mucho más complejos y se complican en la mesa. Entiendo que la experiencia ideal es desplegar tu mapa e ir leyendo la novela, ¿no? Y ir Sí, marcando un poco por dónde va el personaje, viendo, orientándote y tal. O... Ujú. sí, esa es la idea, es como mapa de lectura, pero también tienes la parte digital que puedes ir a la ciudad con una tablet o Sí, incluso con viajar tu a móvil, aunque bueno, el móvil distancia muchas veces se queda un poco y puedes y viajar desde llevártelo al casa o viaje, puedes ir ¿no? al sitio o Mm, llevártelo y ver las fotos y mm. tal. O también nosotros de cada localización relevante, pues cafés, teatros, en la página web ofrecemos algo de historia del sitio, con lo cual Ujú, se aleja un poco también del contexto literario ujú. al también conocer un poco pues en los entresijos de los edificios públicos, de tal, un Sí, poco, la ciudad en pues, cuestión, sí. cómo era en aquella época, pero también qué pasó desde entonces hasta ahora Mm. Entiendo y que, demás. que las ciudades también tendrán interés en salir en algún punto, ¿no? O sea, no sé, o sea, es otra manera, digamos, de visitar La Coruña si tienes el Sí, mapa que sí. vosotros preparáis, ¿no? O sea, que hasta para el ayuntamiento de La Coruña, por así pensar, es una oportunidad, ¿no? Bueno, nosotros lo que pasa es que, a ver, hemos estado muchos años, nosotros hacemos gestión cultural. Ujú, Entonces hemos separado mucho lo que es la edición del mapa y lo que es nuestra labor editorial de ujú, lo público. Es ujú, decir, como editorial no queremos, o sea, no accedemos a ningún tipo de subvenciones, ujú. ni preferimos tener la independencia total y Sí. editar lo que nosotros queremos, como queremos, en los plazos que queremos, sin pillarnos nada. Y luego sí que como gestión cultural hemos hecho gincana, hacemos un formato similar a gincana con localizaciones de la ciudad. Por ejemplo, hicimos hace un par de años en Madrid, en la Noche de los Libros, un paseo con Galdós Ujú, que consistía en 6 puntos y en cada uno de los puntos te daban una postal, un tarjetón A5 y en ese ujú. tarjetón había una foto de época y por detrás un texto de Galdós del lugar. Y en cada uno de los sitios había una persona que te hablaba de la relación de en qué novela de Galdós salía y en el Mm. tarjetón podías leer el texto de Galdós describiendo el sitio en el que estabas. Sí, sí, un Y te poco permitía visitar 6 sitios de la ciudad. gamificándolo y Eso pues. llevándolo a la realidad. La verdad que es que las posibilidades son inmensas. O sea, Mm, que una vez tienes el trasfondo literario, la ciudad en cuestión, vamos, se pueden claro. hacer muchas Y cosas a con... veces, a veces lo implementamos. Ahí es donde ya sí que suele ser bueno, hemos trabajado también para Fundación Princesa de Asturias haciendo gincanas sobre los escritores premiados Mm, en diferentes años y ahí ya vas un poco más eso lo que dices tú, a gamificar y entonces ahí sí es donde entra esa parte pública porque mm, suelen ser proyectos que evidentemente ya tienen un mm. costo y que son actividades gratuitas.
Sí, sí. Son Pero vamos, que actividades los para que la mapas gente nacen de disfrute. vuestro interés por obras, que es una elección, además que me ha gustado, os vais alternando en el gusto literario, ¿no? Sin discusión, además, me imagino, y todo bien, ¿no? Bueno, bueno, discusión siempre, siempre hay alguna. No, luego, a ver, surgen de dos cosas. También es, antes de tener esto como trabajo, siempre que íbamos de viaje a algún lugar, leíamos algo sobre una novela sobre el sitio. Siempre te llevas para el avión o para lo que fuera, te llevabas, y los días previos ibas Sí, sí, leyendo sí, algo sí. del sitio. Entonces, eso fue como, vamos a hacer esto, pero hacerlo bien. Y luego, en el trabajo del día a día hoy funcionamos con doble figura. Somos dos personas, pero uno hace de autor y otro de editor. Ah, Aparte de los tajos, que yo, por ejemplo, hago más diseño y mi compañera hace más documentación, sí. uno actúa como el autor, es decir, es el que le gusta más ese tal, y lee el libro y es el que lo lleva más dentro y el que desarrolla, y el otro es el editor, el que tiene que ir diciéndole, no, no, corta por aquí, que nos vamos de tiempo, que nos vamos de tal. Entonces, ahí entramos es donde entras un poco en las tensiones de trabajo porque claro, si simplemente piensas como autor, puedes perderte dentro Sí, sí, de un totalmente. libro. Totalmente. Y las ramificaciones son infinitas. Ujú. Lo grande de un libro es eso, es que empiezas a escarbar y pues con Valle Inclán tenemos todos los teatros, o sea, hicimos el Luces de Bohemia, buscamos las localizaciones de Luces de Bohemia. Y después de las locaciones de Luces de Bohemia, que empezamos a buscar los teatros en los que se estrenaron obras suyas en Madrid, los Ujú. cafés que frecuentaba, y eso te empieza a llevar a un montón de bohemios que hemos hecho un libretito en el que están todos condensados con anécdotas de ellos sobre Valle Inclán o de Valle Inclán sobre ellos. Y claro, Ujú. eso empieza a crecer, a crecer, y llega un momento en que uno tiene que... Claro, tienes que El que está sintetizar, siendo autor sí. está emocionado y está muy bien que esté emocionado con el tema porque es el que tiene que meterle la vida Mm, al proyecto, pero el otro es el que tiene que decirle, corta, corta, que se te está yendo. claro. Entonces, bueno, es que Bueno, la ¿y manera de trabajar un poco esa. vuestra obra más ambiciosa está hecha o está por hacer? A ver, la obra que nos temblaba todo para hacer acaba de salir, es El Destripador. Ujú. Pues eso, vamos, a nivel de organigramas de policía de la época, todos los agentes que intervienen, las víctimas y todas sus ramificaciones, testigos, ordenar todo eso de una manera coherente metía miedo. O sea, y documentación. O sea, mi compañera se tiró 2 meses leyendo 1500 páginas de informes policiales de la época. Puf. O sea, rebuscando, tratando de extractar ordenando fuentes diferentes con diferentes versiones de lo mismo. Y entonces, en ese sentido, era un proyecto muy complicado que se consiguió hacer en parte gracias a la pandemia. Llegar Mm. marzo, cerrarte en casa y ya lo teníamos avanzado, Sí. ahí lo teníamos tal, pero fue como, vale, no hay otra cosa que hacer más que esto y no hay ninguna presión externa de tener que ir a una feria, de tener que ir a ver librerías, a hacer labor comercial. No hay ninguna. Solo puedes centrarte en esto y la verdad es que nos ayudó a pasar, entre comillas, una buena pandemia, un buen encierro en casa, Ujú. porque nos centramos en eso y fue posible un poco gracias a eso, o fue más fácil gracias a las condiciones externas. Y ese era un gran trabajo. Ahora, si me preguntas si hay algo más todavía más difícil, yo lo tengo muy claro y es Moby Dick. Ujú. Moby Dick a mí me mete mucho, mucho miedo y si tenemos muchas ganas de hacerlo, nos gusta. Pero, pero ese sí que es un trabajo que nos gustaría tener ya la posibilidad de tomarnos no ya 6 meses, sino más de un año para poder recorrerlo entero y todo, porque es una cosa inabarcable a nivel de zoología, a nivel de partes del barco, es, es una locura. Ujú. Y luego cómo plasmar eso dentro de nuestros formatos.
Bueno. Pero bueno, algún día. Sí, seguro que sí. Esperamos que no tenga que llegar otra pandemia para sacar Movidic adelante, ¿no? No, no. Esperemos salir de esta Sí, eso, esperemos salir poquito de a esta poco pronto, ya con y Jack el Destripador hecho, que sí, ya está disponible, o la sea verdad, que... la verdad es que es eso. En el fondo eh, es un poco chocante, pero fue nuestra abstracción total Sí, en no, lo que claro, que es estaba que al final... pasando mm, y te centras en el trabajo, Bueno, te pierdes ahí la ventaja de trabajar y vivir en el mismo totalmente. lugar Vamos, y es darle. chocante, pero el podcast de Geografía Infinita bebe mucho también de la pandemia en ese sentido. O sea que gracias a... Bueno, Mm. gracias. Pero bueno, que Sí, sí, bueno, que sí, porque ha nos habido entendemos. más tiempo y ha habido que estar más en casa, se ha podido hacer más contenido. O sea que bueno. Sí, hay menos ladrones de tiempo, la verdad es Sí, que sí, si sí. yo me cuesta mucho, mucha gente es que me aburro encerrado en casa y yo, ostras, yo No sabes lo que es no eso, ¿no? encuentro, Sí, me suena no familiar. sé, no sé lo que es aburrirme en ese sentido y eso, la literatura ayuda mucho Sí, en eso. Yo totalmente. creo que a ver si sacamos por lo menos eso bueno de Sí. todo lo malo que pasamos. Eso es, siempre hay que sacar algo positivo y bueno, ha sido un placer hablar con Daniel bueno, la mitad de Aventuras Literarias y conocer más de cerca este proyecto ya consolidado que lleva pues 10 años en marcha y que bueno, nos acerca a la literatura de una manera geográfica que es un punto de encuentro que aquí nos encanta. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti. Aquí nos despedimos. Recuerda suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del podcast de Geografía Infinita en iVoox. También estamos en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Los podcasts también están disponibles en YouTube. Muchas más historias geográficas te esperan en geografiainfinita.com. También puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter e Instagram somos GeoInfinita y en Facebook somos Geografía Infinita. Además, tenemos abierto un canal en Telegram para enviarte todos los artículos y todos los contenidos que vayamos lanzando en Geografía Infinita. Volvemos más o menos en un mes. Hasta entonces, cuidaros y recibid un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto.